Muchísimas bendiciones. Dios te bendiga. Yo soy Alberto Tejeda y gracias por estar en sintonía de este programa. El día de hoy quiero leer una porción en la palabra de Dios en Mateo capítulo 18, verso 8 al 9. Donde dice este verso: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Y según lo que hemos podido leer en este día, en este verso, yo quisiera hablar acerca de este tema del infierno y qué es verdaderamente el infierno. Jesús fue quien dijo esta palabra aquí. Jesús fue quien habló acerca de este lugar y yo creo que la iglesia le ha dado un mal interpretación a lo que Jesús quiso decir. No toda la iglesia, pero gran parte de la iglesia le da una mala interpretación. Y usted me dirá, ¿por qué tú dices que la iglesia le da una mala interpretación? De la forma como la iglesia en los últimos 500 años ha interpretado esta porción es, dice, si tu mano o tus pies te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Por ejemplo, si tu mano o tus pies te hacen pecar, es mejor que tú lo cortes y lo eches fuera de ti, porque es mejor entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Entonces la iglesia dice o traduce este verso diciendo, ¿verdad? Que usted necesita separarse de sus pecados, separarse de sus maldades, porque si usted no lo hace, entonces Dios mismo te va a arrojar al fuego eterno, ¿verdad? Y la iglesia cree el día de hoy en un fuego eterno porque lo sacan de esta porción de la palabra de Dios. Ellos dicen que el infierno es un lugar eterno, que una vez que una persona cayó en el infierno nunca puede salir jamás, ¿verdad? Y para ellos el infierno es un lugar de tormento, un lugar de castigo, donde Dios echa a aquellas personas que no aceptaron el evangelio, según lo que ellos dicen que es el evangelio, que no aceptaron el evangelio y no vivieron una vida agradable delante de Dios. Ahora, hay algunos errores que podemos ver en esta explicación que yo acabo de dar. Primero, la iglesia del día de hoy no cree que una persona es salva por decir que no a sus pecados, ¿verdad? Una persona no es salva porque viva una vida justa, agradable delante de la presencia del Señor. Ellos en algunas ocasiones dicen que sí, en otras ocasiones dicen que no. Y uno de esto que estoy diciendo es que la iglesia dice, bueno, yo no soy salvo por obra, yo soy salvo por gracia. Porque si usted le dice, todos somos pecadores, todos hemos fallado, aún los cristianos fallamos y hacemos cosas desagradables delante de Dios, entonces ese hermano o esa hermana te va a decir, pero yo soy salvo por gracia. Entonces la iglesia en sí cree que es salva, o los cristianos creen que son salvos no por las buenas obras que ellos practiquen, no por su buen comportamiento, pero según ellos por el pacto de Dios, porque ellos han hecho un pacto con el Señor. Y porque estamos bajo el pacto de la gracia y no bajo el pacto de la ley, Dios me salva porque yo puse mi fe en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y esa es la única cosa que Dios utiliza o que Dios utilizará para salvarme. Yo no tengo que ser perfecto para ser salvo. Y aunque es verdad que usan este verso para decir que una persona que practica el pecado se va al infierno, ellos dicen, aún yo no siendo perfecto y practicando algunos pecados, aún así Dios ha hecho un pacto de salvarme, de tener misericordia de mí, llevarme al cielo, llevarme a la vida, porque yo estoy bajo este pacto de la gracia, porque yo puse mi fe y mi confianza delante de la presencia del Señor. Y podemos ver que hay un error en eso. Si verdaderamente vivimos en el pacto de la gracia de Dios es para todos los hombres. Pero muchas veces decimos que la Biblia limita la gracia de Dios solamente para un grupo de personas, ¿verdad? Y a veces decimos, bueno, yo soy salvo porque yo escogí a Dios como el Señor y el Salvador
de mi vida, pero otras veces se contradicen diciendo, bueno, Dios me escogió, no fue que yo lo escogí a él, fue que Dios me escogió a mí antes de la fundación de la tierra. Entonces ellos dicen que sí, Dios escoge a alguno para salvación y escoge a otros para la condenación. Pero hay un error en esto porque sabemos que es un Dios que ama a todos los hombres. La Biblia dice claramente que Él quiere que todos los hombres sean salvos, no solamente un grupo, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y según lo que dice la palabra de Dios, si buscamos estos versos positivos de la Biblia, veremos que un día toda lengua, dice la Biblia, proclamará que el Señor es Dios. Toda rodilla se doblará delante de la presencia del Señor y confesará que Cristo es el Señor. Y sabemos que una persona que confiesa a Cristo como el Señor de su vida está en la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad del Señor. No solamente lo que están arriba o lo que están en la tierra, sino lo que están debajo de la tierra. Claramente enseña la palabra maravillosa del Señor. Entonces, siguiendo con estos versos de la palabra de Dios, dice, por tanto, si tu mano, tus pies te ocasión de caer, córtatelo y echa fuera de ti. Mejor te entrar en la vida cojo manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado al fuego eterno. Un error que cometen la iglesia o los cristianos del día de hoy. Ellos dicen que el infierno es un fuego eterno. Ellos dicen que el infierno es un lugar que Dios creó para Satanás y sus ángeles. Y hay una contradicción aquí, porque nosotros sabemos que nada de lo que ha sido creado puede ser eterno. Yo no soy eterno, como Dios es eterno. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Yo sé que yo tengo un comienzo y también tengo un final como criatura, como creación del Señor. Y la palabra de Dios dice que en los últimos días también el mismo infierno será arrojado al lago de fuego. Y el lago de fuego, si es un lugar que Dios creó, no puede ser eterno. ¿Por qué? Porque tiene un principio, fue creado según dicen las doctrinas evangélicas y católicas del día de hoy. Ahora, ¿cuál es el único fuego que es eterno? El único fuego que es eterno es Dios. La palabra de Dios dice, Dios es amor, pero también Él es un fuego consumidor. Él es un fuego consumidor. Entonces, aquí lo que la palabra de Dios se está refiriendo, gloria sea el nombre de Dios, que teniendo dos pies ser echado al fuego eterno, ser echado al fuego eterno. Ahora, ¿qué pasa con una persona que decide vivir una vida en pecado, una vida en desobediencia delante de la presencia del Señor? Esa persona necesitará ser echada al fuego eterno, el cual es Dios. Si es un fuego eterno, no puede ser una creación de Dios, porque fue creado, no puede ser eterno, tiene que ser Dios. ¿Y para qué Dios arrojará a estos pecadores a sí mismo? Para limpiarle, para purificarle, para santificarle de sus pecados. De la misma forma como nosotros echamos al oro al fuego para probar si es verdaderamente oro, gloria sea el nombre de Dios, así a Dios ha de echar a toda su creación en sí misma para purificarnos, no para destruirnos o para atormentando eternamente, gloria sea el nombre de Dios, sino para santificarnos, purificarnos, sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Es la conclusión que hace más sentido en toda la historia cristiana. Si Dios es un Dios de amor, si Dios es un Dios que quiere la salvación de todos los hombres y Él tiene el poder de salvar a todos los hombres, entonces, ¿qué le impide a Dios de que Él nos arroje a nosotros a sí mismo para purificarnos, para santificarnos y limpiarnos de nuestros pecados? Así como Él envió el fuego en el aposento harto para santificar y purificar a la iglesia, asimismo en el tiempo final los pecadores serán arrojados delante de Dios, el fuego consumidor, donde sus pecados serán consumidos. Sus malas obras serán quemadas y destruidas, aniquiladas para siempre, pero el hombre será limpiado y será salvo de esta enfermedad que se llama el pecado. Y si tus ojos te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar
con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Ya vemos que este infierno de fuego es lo que acabo de explicar, que este fuego que habla la palabra de Dios es el fuego consumidor de Dios, el fuego donde Dios purifica a sus almas, donde Dios purifica a las personas. Si nosotros estudiamos la vida de Cristo, o estudiamos el carácter de Dios, vemos que Dios es amor. Pero cuando decimos que Dios es amor, no es que Dios ama a sus criaturas, no es que Dios ama a los hombres o que Él ama a su creación. No, Dios es amor, es mucho más fuerte que amor. Por ejemplo, Jesús nos enseña a nosotros a que amemos aún a nuestros enemigos. Ahora, ¿cómo puede Dios pedir algo de mí que Él no está dispuesto a cumplirlo? Y muchas veces nosotros pensamos y creemos que Dios tiene toda libertad porque Él es soberano y porque Él es santo y porque Él es justo. Pensamos, Él tiene toda la libertad de romper aún sus propios mandamientos. Y yo difiero con eso. Dios no puede pecar. Dios está 100% en contra del pecado. Y Él sabe que para mí sería malo, sería pecaminoso que yo torturara a mis enemigos. Yo no puedo, Él no me da la libertad de torturar a mis enemigos porque es pecado. Asimismo, Dios no puede torturar a sus enemigos. ¿Sabe lo único que Dios puede hacer en contra de sus enemigos? Según lo que la palabra de Dios enseña, Él puede amarlo. Dios puede amar a sus enemigos. Y a través del amor, a través del fuego consumidor de Dios, que no consume al enemigo, sino destruye aquella ausencia llamada el pecado en la creación de Dios, entonces Dios santifica, Dios purifica, Dios recicla, Dios restaura a toda su creación. Y sería el final mejor que nosotros pudiéramos pensar. Pensar que Dios envía a personas a ser quemada, torturada eternamente en el fuego, en el infierno, no presentaría a Dios como un Dios de amor, pero presentaría a Dios como un Dios que tiene dos personalidades o que es bipolar, ¿verdad? Que en un tiempo ama a la persona, en otro tiempo lo odia y lo tormenta eternamente. Presentaría a Dios injusto, que Él escoge a un grupo para salvación, para el cielo, para alegría eterna, y escoge a otro grupo para ir a una condenación, para ir a un tormento eternos. Y podemos decir, bueno, pero yo lo leo en la palabra de Dios. A mí me gusta como Pablo confronta esto. Él dice, estudiarlo todo o escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Hay cosas que nosotros, todo, cuando dice todo es todo, incluyendo la palabra de Dios. Hay cosas en la palabra de Dios, en la Biblia, que nosotros tenemos que escudriñar y tenemos que medirla si va conforme al carácter de Cristo. ¿Mandaría Cristo a una persona al infierno a ser torturada eternamente? Claro que no. Cristo vino a perdonar al pecador. Cristo vino a aceptar, a salvar, a tener misericordia, aún de sus enemigos. Él vino a sanar a los enfermos, a libertar a los endemoniados. Gloria sea el nombre de Dios. Hay personas que dicen, bueno, el tiempo de la gracia se va a acabar. Y cuando se acabe el tiempo de la gracia, entonces Dios va a cambiar y Dios va a matar. Dios va a destruir a sus enemigos, aquellos que rechazaron el evangelio. El tiempo de la gracia no puede cambiar con Dios porque Dios es gracia. La Biblia dice Dios es amor, pero en el Antiguo Testamento hay muchas falsas enseñanzas, aún en la Biblia, de personas que pensaron una cosa de Dios y estaban equivocados. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Se acuerdan los fariseos cuando vinieron a Jesús y le dijeron, bueno, Moisés no dio carta de divorcio? Jesús dice, Moisés le dio carta de divorcio por la dureza de sus corazones, no que era la voluntad de Dios. Y hay muchas cosas en la Biblia, en la palabra de Dios, que están ahí escritas por la dureza del corazón del hombre, no porque es la voluntad maravillosa del Señor.
Habiendo dicho esto, ¿creo yo que Dios va a atormentar eternamente a una persona en el infierno? Absolutamente no, no lo creo. Creo yo que Dios ha de santificar a su creación, ha de sanar a los hombres enfermos como tú y como yo, para que nosotros podamos vivir eternamente con Dios. Claro que sí. Claro que sí. Y como este evangelio que yo estoy hablando, como en los tiempos de Jesús, los fariseos fueron los primeros que se levantaron en contra del mensaje de amor, de misericordia de Cristo. Así el día de hoy hay personas llamadas fariseos que les gusta la violencia, que buscarán una excusa para decirle a la persona si Dios te va a atormentar eternamente en el infierno. Y se llaman a sí mismos cristianos y se llaman a sí mismos testigos y discípulos de Cristo, pero claramente usted puede ver que el espíritu y el carácter de Cristo no está en su vida, que no han madurado en el amor de Dios, que su mensaje es un mensaje de temor, es un mensaje de odio, es un mensaje de resentimiento, donde Dios está tan resentido con la raza humana por haber, gloria sea el nombre de Dios, ignorado a Cristo, que Él lo va a atormentar eternamente en el infierno. Dios no piensa como estas personas. Dios es un Dios de amor. Y si Él nos llama a nosotros a perdonar 70 veces 7, ¿cuántas veces más Dios tiene que perdonar? Y muchas personas dicen, bueno, si esto es así, si el infierno no existe, entonces ¿para qué vivir una vida agradable y santa delante de Dios? ¿Para qué amar a Dios? ¿Para qué ser cristiano? Y esa es una buena observación que usted está haciendo. Si usted no quiere ser cristiano, Dios no te va a obligar a ser cristiano. Ahora, si tú has conocido el amor del Padre, si tú has conocido que Dios te creó y Dios me creó a mí para tener comunión conmigo, si tú supieras que Dios nos amó tanto que envió a Cristo al mundo para que todo quien Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Claro, porque los que creen serán salvos y serán los primeros frutos. Los que creen, los que confían en Cristo Jesús y viven una vida agradable delante de Dios aquí en la tierra. Aquellos somos los que vamos a experimentar el amor de Dios mientras estamos aquí en la tierra. Y aunque no haya infierno, mi deseo es vivir una vida que es grata, santa, pura, delante de Dios, porque he aprendido a conocer a mi Padre. Ahora, yo no puedo decir con esto que Dios no ha de salvar a toda la creación, porque la palabra de Dios lo explica claramente. Es el mejor final. Si estamos el sentido común, si verdaderamente Dios no es un dictador, Dios no es una persona que se aira fácilmente, Dios no es una persona, ¿me entiende? Resentida, es una persona que ama, que perdona, que nos creó para tener comunión con nosotros. Yo creo que Dios ha de salvarnos. Aunque la Biblia diga otra cosa. ¿Me entiende? Mi doctrina es cristocéntrica. Yo veo el carácter de Cristo. Él fue que me dijo a mí, gloria a Dios, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón y tendréis descanso para sus almas. Entonces, porque Cristo le hacía bien a todos los hombres, yo creo que el Padre Celestial le hace y le hará siempre el bien a todos los hombres. Esto haría un Dios débil, diría una persona. La Biblia dice que aún la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Nosotros los hombres nos gustan las bombas nucleares, las guerras, los problemas. Dios usa el amor y la misericordia. Gloria al Señor. Habiendo dicho esto, quiero decirte que Dios no creó a nosotros para que tengamos comunión con Él. Si estamos viviendo una vida en pecado, una vida separada de Dios, no estaremos viviendo para lo que fuimos creados a vivir y vamos a tener consecuencias por nuestras malas acciones. Pero cuando escuchamos el Evangelio, la palabra de Dios que dice que no hay tinieblas en Dios, que Dios es luz, nosotros queremos imitar a nuestro Padre Celestial. Nosotros queremos ser no como el diablo, no como los hombres pecadores, pero queremos ser como nuestro Padre. Clamaremos, Papá, Papá, ayúdame a vencer mis pecados, mis tentaciones. Ayúdame a servirte por amor, no por temor.
Porque hay personas que sirven a Dios porque le tienen miedo a un lugar ficticio llamado el infierno. Gloria sea el nombre de Dios. Pero hay otros que servimos a Dios porque sabemos que es lo mejor para nuestras vidas, que es el plan de nuestro Papa para nosotros, que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero llegará un tiempo, dice la palabra de Dios, donde no podremos resistirnos a la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es irresistible. Y la salvación de Dios es para todos los hombres. Y los dones de Dios son irrevocables, diciendo con esto que una vez Dios te salvó, tú no puedes devolver la salvación. Y yo creo que la raza humana hemos sido perdonados y salvos en Cristo. Así que Dios les bendiga grandemente. Yo sé que nos da mucho miedo dejar el miedo atrás. Nos da miedo dejar el miedo atrás. Pero claramente dice la palabra de Dios que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando somos perfeccionados en el amor, entenderemos que nuestro Papa, el Papá de Cristo Jesús, es nuestro Dios que nos ama. No solamente a mí, porque puse mi fe y mi confianza en Él, pero Él ama a toda su creación, a toda su criatura. Y Él ve a los hombres más pecadores y más malos como aquellos que están en un hospital o que está más enfermo. Yo creo que Dios tiene más compasión de lo más malo, de lo que han caído más bajo. Alabanza sea el nombre de Dios. Y Él nos ha dado descansar hasta limpiarnos y purificarnos de toda nuestra maldad. Así que Dios le bendiga. Yo soy Alberto Tejeda y gracias por haber compartido en este programa.